Amén. Entonces, Pastor Saúl, que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones para ti, tu esposa, y adelante. Que Dios te bendiga en este día. Bendiciones para todos ustedes. Amén, muchísimas gracias. Pastor Ryan, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de compartir, por el privilegio de estar aquí en la clase y gracias por celebrar pues lo que Dios está haciendo a través de la clase. Pues como el tiempo es tan súper corto, voy a comenzar a compartir la pantalla ahora y voy a compartir aquí esto para que podamos ver la Biblia y seguir la palabra, que es lo importante acá. Entonces, ¿pueden ver ahí la Biblia? Sí. Ok, súper. Entonces, no vamos a tener tiempo de repasar porque se nos va la clase en el repaso, pero quiero ir directamente, entonces estamos hablando de esta clase, la clase número 4 de pacto por medio de sacrificio. Y quiero ir a Éxodo 24 rápidamente. Allí lo tengo en la pantalla. Y un poquito acerca de cuando Dios hizo el pacto por medio de Moisés, por medio de la ley de Moisés y todo esto. Hemos hablado de cómo se hace un pacto de sangre un poco. Realmente hay varios pasos, diferentes versiones de cómo se hace. En la Biblia misma, cuando usted lee, creo que es en 1 Samuel 18, el pacto entre David y Jonatán, por ejemplo, dice que su alma amó a Jonatán y entonces hicieron un pacto. Siempre un pacto está basado en el amor de Dios. Y luego entonces ellos intercambian sus armas, su manto real, que era Jonatán era el siguiente al trono, el que iba a ser el heredero del trono. Y pues le da su cinturón, que es donde se pone la espada y todo eso. Es como la armadura de Dios, pues hay un intercambio de armadura. Pero todo esto es un símbolo de que todo lo que me pertenece a mí como hijo del rey es para ti y viceversa. También David compartió sus armas, su arco, etcétera, con Jonatán. Lo interesante es que, bueno, usted sabe la historia, el rey Saúl persiguió a David, finalmente estaba tan fuera de la voluntad de Dios, terminó muriendo en una forma bastante triste y aún Jonatán también muere en batalla. Y ya cuando David es rey, él quiere saber qué hijos, qué descendientes hay de Jonatán. Porque cuando se hace el pacto, pues también los descendientes están incluidos. Es decir, que también hay bendición para los descendientes de quien hace el pacto. Claro, esos descendientes tendrán más adelante que tomar su propia decisión para estar en ese pacto, pero por ser hijos de alguien que tiene pacto, ya hay bendiciones allí. Claro, cada persona tiene que tomar una decisión personal, pero ya el hecho de estar en pacto garantiza ciertas promesas y bendiciones para mis descendientes. Lo cierto es que lo usual era que si alguien llegaba a subir al trono y había otra familia, pues otro clan, otro grupo que habían sido los reyes y los herederos al trono, lo usual era acabar con todos. Pues allí lo que hubiera sido usual es que David hubiera buscado hasta el último de la familia de Saúl para que no fueran a reclamar su derecho al trono y eliminarlos a todos. Eso hubiera sido, digamos, dentro de lo normal. Pero David había hecho un pacto con Jonatán y cuando traen a Mefiboset, que es uno de sus hijos, que a propósito cuando era niño, cuando se enteraron que Saúl había muerto y que David era rey, pues todos pensaron precisamente pues que David los iba a buscar para acabarlos a todos y la niñera lo saca corriendo y lo deja caer y sus pies quedan totalmente afectados y no puede caminar más el Mefiboset. Entonces no puede caminar y además piensa que, pues, que David lo va a hacer más, no puede correr mucho, que digamos, y piensa que David pues lo va a acabar, entonces él dice, hasta aquí llegué.
Pero cuando llega a la presencia de David, que lo hace llamar, él le dice, ¿por qué me llamas? Si yo soy como un perro muerto aquí, yo no iba a buscar el trono, no hay necesidad de que pues lleve al extremo de matarme por lo del trono. Entonces David le dice, no, es que yo hice un pacto con tu papá y vas a comer todos los días en mi mesa, todas tus propiedades del rey Saúl van a ser restauradas a ti, los siervos de él van a ser tus siervos. Y note que aunque debía haber acabado con Mefiboset, todos los días él tuvo derecho a comer a la mesa del rey. Y eso es un símbolo de lo que tenemos con el Señor. Todos los días tenemos el derecho de comer en su mesa, las bendiciones, y a pesar de que éramos como de la casa enemiga, éramos enemigos de Dios, y Él debió habernos buscado más bien para acabarnos, nos buscó para meternos en el pacto, para bendecirnos a través de ese pacto. Bien, eso no era parte de mis notas, pero quiero ir a Éxodo 24, allí está Moisés en el monte Sinaí. El versículo 1 dice, también le dijo el Señor a Moisés, sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no debe acercarse ni subir contigo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Este es un buen comienzo. O sea, si queremos entrar en el pacto, toca estar dispuestos a hacer lo que el Señor diga. Versículo 4, Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Dios quiere, como decíamos la clase pasada, escribir no solamente en el papel, en la Biblia, pero también en nuestros corazones. Eso es parte del nuevo pacto en el que estamos. Dice allí, a la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte. Entonces note que hay un altar donde se hacen los sacrificios del pacto de sangre. En representación de las 12 tribus de Israel, consagró 12 piedras. Todo el pueblo de Israel estaba incluido. Y realmente en el sacrificio de Jesús, no solamente el pueblo de Israel, sino también los no israelitas, los no judíos, también estamos incluidos si tenemos fe y rendimos nuestra vida a Cristo. El versículo 5, luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos y como holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces hay sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Entonces el altar está rociado con la sangre. Todo lo que estaba rociado con la sangre estaba consagrado al pacto. Dice versículo 7, después tomó el libro del pacto. Entonces quiero que, si pueden allí repetir conmigo, la palabra de Dios es el libro del pacto. ¿Quiere saber cuál es el pacto? Tiene que conocer la Biblia. Y si quiere conocer el pacto en el que estamos y el que está vigente, tiene que conocer las cartas, las epístolas escritas en el nuevo pacto. Bien. Y al leerlas y estudiarlas tenemos que pedir revelación, que Dios nos dé revelación de lo que Él está diciendo allí. Bien, en el versículo 7 tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces toca leerlo y obedecerlo, ¿verdad? No solamente leerlo o escucharlo, no ser solamente oidores, sino también hacedores. Versículo 8, Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella. Entonces ahora con la sangre también está rociando al pueblo. Y dijo, esta es la sangre del pacto. Siempre un pacto tiene que tener sangre. Y esta sangre viene del sacrificio. Con base en estas palabras, esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Entonces toca conocer las palabras que son la base del pacto, los términos del pacto. Bien. No vamos a leer el resto, pero básicamente a partir de ese momento Moisés sube, recibe las tablas escritas en tablas de piedra, que eran las tablas del pacto, eran llamadas las tablas del pacto o las tablas del testimonio. Se refiere a los preceptos, a los mandamientos de Dios, ese testimonio. Y ahora Moisés está en la gloria, allá en la cima del monte. Está rodeado por el fuego de Dios, la gloria de Dios, y ahora el dedo de Dios está escribiendo
esos mandamientos. Y vimos en la clase pasada cómo ahora con el dedo de Dios, con el Espíritu Santo, Él escribe en nuestros corazones. A medida que recibimos revelación de la palabra, Él está escribiendo ese pacto que ya está escrito en las cartas, pero lo está revelando a nuestros corazones. Y a medida que lo revela y lo escribe, somos transformados a otro nivel de gloria. Aquí Moisés subió a otro nivel de gloria, ¿verdad? Y sabemos que cuando Él descendió del monte, su rostro estaba brillando. Eso ya es otro nivel de gloria. Pero leíamos en 2 Corintios capítulo 3 que Moisés se puso un velo porque no quería que ellos pusieran su mirada en algo temporal, en una gloria temporal y pasajera, pero que la gloria que tenemos en el nuevo pacto es eterna y tiene un mayor peso de gloria. Bueno, el versículo 16 dice que la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí, 6 días la nube lo cubrió el monte, al séptimo día desde el interior de la nube el Señor llamó a Moisés. Versículo 17, a los ojos de los israelitas la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Dios es un fuego consumidor. Su gloria es un fuego consumidor. Así que cuando hablamos del fuego de Dios estamos hablando de su gloria y de su transformación, porque somos transformados de gloria en gloria, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria a medida que tenemos revelación de este nuevo pacto. Bien, vamos a ir ahora a Hebreos 9. Tengo mucho que decir en poquísimo tiempo, entonces tenemos que avanzar rápido. Hebreos capítulo 9, vamos a leer desde el comienzo. Vamos a ver si podemos ahorrar tiempito aquí. Bueno, en los primeros versículos habla de ese tabernáculo terrenal, ese santuario terrenal. En el versículo 1 dice, ahora bien el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Entonces, clave aquí, terrenal. Este no era celestial, era un santuario terrenal. Ahora describe pues el lugar santo, el lugar santísimo con sus muebles y cada parte incluyendo el maná, el arca del pacto, etc. Bien, pero vamos a avanzar al versículo 6. Dice, así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente en la primera parte del tabernáculo, en el lugar santo, para celebrar el culto. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Versículo 8, con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Déjeme decir algo, por lo visto esta carta fue escrita antes del año 70. Porque recuerde que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, profetizó que ese templo no quedaría roca sobre roca, piedra sobre piedra, que sería destruido. Esa profecía del Señor Jesucristo se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y realmente el Imperio Romano finalmente llegó allí, destruyó, escuché esto, pues habría que verificar, pero como había oro en tantas partes, el fuego pues derritió todo el oro y estaba hasta en las grietas. Entonces, para encontrar todo el oro disponible, quitaron hasta la última piedra. Normalmente no se hacía tanta destrucción, pero no quedó ni una piedra sobre piedra, como dijo el Señor Jesús. Lo cierto es que todavía están esas ruinas, son piedras grandes. Hace poco estaba viendo un documental sobre el tema, ahí están esas piedras. Pero el punto es que ya no está ese lugar santísimo, ya no está ese santuario. Ya está abierto el lugar al verdadero lugar santísimo. Versículo 9 dice que esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Realmente las cosas temporales de la ley, número 1, eran terrenales. Número 2, no limpiaban la conciencia. Y número 3, vamos a ver el versículo 10. No se trata más que de reglas externas. Entonces esa es otra palabra clave, externas. Es decir, la ley solo trataba con la parte externa del hombre, no podía tratar con lo interno. Entonces pues habría reglas externas de alimentos, de bebidas, de ceremonias, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. ¿Cuándo se reforma todo? Cuando
tenemos un nuevo sacerdote sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En el versículo 11 dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación, el tabernáculo en el que Él se presentó era celestial, no era de esta creación terrenal. Versículo 12, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, en el verdadero lugar santísimo en el cielo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, o sea, de animales, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. En la versión Reina Valera dice, obteniendo eterna redención. Este sacrificio, esta sangre presentada allí en el verdadero lugar santísimo, mi teoría, pero yo creo que se puede probar, es que también la sangre de Jesús fue glorificada, porque nada que no es glorificado entra en el cielo. Todo lo que entra en el cielo tiene que estar glorificado. La Biblia dice que carne y sangre, esta carne corruptible, esto mortal, esto corruptible, no puede heredar el reino de Dios. Así que, de alguna manera, esta sangre también llega al cielo y se ofrece en el altar, en el lugar santísimo, para presentar el sacrificio perfecto que puede producir eterna redención, un rescate eterno, una redención eterna. Versículo 13 dice, la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre las personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Otra palabra clave, por fuera. En la versión Reina Valera dice, para purificación de la carne. Su carne es lo que está por fuera. La Biblia habla de hombre interior y hombre exterior. Lo de afuera es la carne. Ese es solamente la casa donde usted vive. Pero el sacrificio de Cristo no era algo que trataba con lo externo, sino con lo interno. Entonces, pero dice que la sangre de los animales, al rociarse sobre personas impuras, las santificaba, sí, de modo que quedaban limpias por fuera, o santifica para purificar la carne. Es decir, que el antiguo pacto trataba con la carne de las personas. Lo que había hecho la carne, purificando la carne, era algo externo. Pero veamos el versículo 14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte? O en la versión Reina Valera dice, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Es decir, que realmente hasta que nuestra conciencia no está limpia, no podemos servir al Dios vivo. Solo limpiando lo de afuera, no estamos sirviendo a Dios, porque no estamos limpios en el corazón. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos adentro. Y en esa manera podemos verdaderamente servir a Dios. Bien. Aleluya. Dice, voy a adelantarme un poquito, habla de que la misma palabra que se traduce pacto se traduce testamento en el idioma griego. Eso no es necesariamente así en el hebreo, pero en el griego sí es así. Y pues entonces el autor juega con los dos significados o usa los dos significados de la palabra. Uno es pacto, convenio basado en un sacrificio, en el derramamiento de esa sangre. Y el testamento. Y aún en el caso del testamento, pues tiene que comprobarse la muerte de quien deja la herencia para que la herencia sea válida. No hay herencia si el testador todavía está vivo. Eso es lo que dice el versículo 17, pero vamos a adelantarnos al versículo 18. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. El primer pacto se estableció con sangre. El segundo también se establece con sangre, pero es una sangre superior que llega al cielo, que entra al lugar santísimo, que es llevada por el Señor Jesús como sumo sacerdote y la presenta para obtener redención eterna, rescate eterno para nosotros, rescate de cualquier opresión del enemigo. Y para llevarnos a esa gloria, a ese fuego de Dios que el monte Sinaí tenía en ese momento con Moisés, pero era solo un símbolo del verdadero fuego y de la verdadera gloria que tenemos disponible en Cristo Jesús. Bien, entonces, versículo 19, vamos a referirnos básicamente a lo que leímos en Éxodo 24.
después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, entonces note que hay mandamientos, esa palabra me gusta y la vamos a utilizar con la ayuda de nuestro Señor y del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito de los mandamientos del nuevo pacto. Pero déjeme leer esto, dice, después de promulgar todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana, escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley, habíamos leído eso, y a todo el pueblo. ¿Quién está incluido y consagrado al pacto? El libro de la ley o el libro del pacto, es un buen nombre para la Biblia, el libro del pacto. Y luego el pueblo también fue rociado con la sangre. Bien, déjame entonces terminar aquí, versículo 20 dice, esta es la que Moisés dijo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. Es un mandamiento, el pacto es imperativo, pero la ventaja de los mandamientos del nuevo pacto es que como están adentro de nosotros, producen el poder y el deseo de cumplirlos. Con la gracia de Dios, por eso podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el nuevo pacto, esos mandamientos vienen con la habilidad, el empoderamiento para cumplirlos. Podríamos decir que cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, y si recuerdo bien está en Mateo 14, pero puedo estar equivocado, pero ahí Jesús viene caminando en el agua, Pedro y los discípulos piensan que es un fantasma, entonces Jesús dice, no, soy yo. Entonces Pedro dice, si eres tú, Señor, manda. No dijo prométeme, sino manda, ordena que yo camine a ti. ¿Y qué respondió Jesús? Respondió con un mandamiento, con una orden. Ven. Y tiene que leer ese pasaje, pero así sea poco o mucho, Pedro caminó sobre el agua. Claro, entró en duda, entró en temor y se hundió, pero mientras estuvo puestos sus ojos en Jesús, él caminó sobre el agua y fue el mandamiento de Dios el que lo sostuvo. Es decir, que el mandamiento, cuando estamos obedeciéndolo en fe, nos sostiene para hacer lo que Dios nos ha ordenado, nos ha mandado. Por ejemplo, un mandamiento así rápidamente es andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es un mandamiento, no dice si les provoca, si les parece, si el día está bonito, si el pastor te saludó. No. Dice, caminen en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sí, Señor, es un mandamiento, voy a caminar en el Espíritu. Y cuando comenzamos a obedecer eso, y caminamos en el amor de Dios, en el gozo de Dios, en la paz de Dios, en la templanza de Dios, y todos los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, estamos caminando en el Espíritu, entonces el poder de Dios se conecta con nosotros para sostenernos en eso que en la carne no podríamos hacerlo. La carne no quiere hacer ninguna de esas cosas. Bueno, dice que también en el versículo 21, de la misma manera roció con la sangre del tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. En la versión Reina Valera dice, roció con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Usted y yo somos vasos de ministerio. Somos vasijas usadas por Dios. Usted y yo, todos tenemos un llamado en el cuerpo de Cristo, así sea para predicar, para evangelizar, para servir en la iglesia, para fluir en el don de misericordia, el don de generosidad y otros dones que llamamos motivacionales que están en Romanos 12, o los dones del ministerio que están en Efesios 4, etc. Es parte del ministerio, solamente significa servicio. No deje que la palabra ministro o ministerio se le suba a la cabeza. Significa servir y servicio y siervo, servidor, ayudante. Entonces, todos los vasos están consagrados por la sangre, los vasos del ministerio. Su llamado es parte del pacto y usted está consagrado para servir a Dios en su llamado. Y Dios lo habilita cuando usted obedece el llamado para poder llevarlo a cabo en el poder del Señor. Siempre se necesita fe en el pacto para poder caminar en ese pacto. Se podría definir fe como confianza en el pacto y actuar en esa confianza. Bien,
Dice el versículo 22, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre o santificado o consagrado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón, o como dice en la versión Reina Valera, no hay remisión, y realmente esa palabra está mejor traducida en la Reina Valera porque significa, y viene de otra palabra, de la raíz de esa palabra, que quiere decir enviar, también perdonar, es decir, pero abandonar, enviar lejos, remitir. Cuando usted envía una carta, usted es el remitente, está enviando lejos. No podía hablar con la persona cerca y por eso tuvo que mandarle una carta, mayormente esa es una razón, pero el punto es que remitir es enviar lejos y sus pecados han sido remitidos, no solo cubiertos como en el antiguo pacto. El versículo 23, así que era necesario que las copias, lo de el pacto terrenal y el tabernáculo terrenal, eran solo una copia de las realidades celestiales. Y era necesario que esas copias fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores. Así que la realidad de la redención y todo eso realmente es lo que Jesús hace en el cielo, y es con un sacrificio superior que Él lo logra. Versículo 24, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Vamos a ir a dos lugares aquí. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, según la previsión, en la Reina Valera dice la presciencia, no presencia, sino presciencia. Ciencia es conocimiento y pre es de antemano, o sea, conocimiento previo, o la previsión, realmente literalmente el conocimiento previo, dice allí en la nota de la versión internacional. El conocimiento previo, podríamos leerlo así, según el conocimiento previo, o sea, Dios conoce las cosas de antemano, de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu. Esa es la obra santificadora que Él nos ha dado en este nuevo pacto, para obedecer a Jesucristo. Es con la ayuda del Espíritu Santo que Él nos santifica y obedecemos. Una vez usted es santificado, usted obedece por medio de la ayuda del Espíritu, de la santificación del Espíritu, y ser redimidos por su sangre. Maravilloso que hayan dicho eso, pero no es tanto redimidos, es literalmente rociados, como está bien traducido en la versión Reina Valera, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando usted y yo fuimos santificados por el Espíritu Santo para obedecer al Señor y rendimos nuestra vida al Señor, Él nos roció con la sangre. Recuerde, en un pacto, el pueblo es rociado, los que están consagrados y comprometidos con el pacto son santificados o consagrados con la sangre rociada. Así que la otra cosa, el otro evento, además de los vasos del ministerio que ya mencionamos, es que el libro mismo fue rociado, fue puesto sobre el libro, sobre la palabra de Dios. Entonces vamos a ir rápidamente a Apocalipsis capítulo 19 y versículo 11. Está hablando de ese jinete del caballo blanco que va a venir por segunda vez a la tierra. Esto es después de la segunda tribulación. Y viene seguido de todos los ejércitos celestiales que están vestidos con lino fino y limpio, que son la iglesia. También venimos en caballos blancos. Aleluya. Pero el punto es que... Un momentico, que es que como las cámaras están apagadas, yo quiero saber si están aquí todavía. Ok. A ver, digan, abran su micrófono rápidamente. Amén. Quiero, a ver, ya visita, di amén, a ver. Amén. Amén. Eso es bien, digo, eso está muy bueno. Aleluya. Acá tenemos de todos, miren, americanos, basudos, ecuatorianos, eso, gloria a Dios, antes bien, amén. Amén. Gloria a Dios.
Eso, están despiertos, gloria a Dios. Gloria a Sigue, Dios. pastor. Ok, entonces ya vimos dos cosas. Una, que hemos sido rociados. No es algo externo como lo fue con el pueblo de Israel, es algo interno, es en nuestro espíritu somos rociados en el momento de ser salvos por la sangre de Cristo. Somos lavados, dice también en Apocalipsis, por la sangre del Cordero, rociados y lavados por la sangre. Obviamente es algo espiritual, no es algo físico, es algo interno, no algo externo, no es de la carne, es del espíritu. Allí es cuando usted llega a ser una nueva criatura. Pero luego estamos viendo que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez con la iglesia, vemos la descripción de él en Apocalipsis 19:11. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero, con justicia dicta, sentencia y hace guerra. Versículo 12, sus ojos resplandecen como llamas de fuego, muchas diademas ciñen su cabeza, lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Versículo 13, está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo o la palabra de Dios. Bien, entonces vemos que Jesús tiene un manto que está teñido de sangre. ¿Y quién es Jesús? Jesús, Él es la palabra de Dios. Amén. Él es la palabra de Dios, es la palabra, en el principio era Dios y el Verbo, la palabra era con Dios y se hizo hombre. Pero, amén, gloria a Dios. Y ahora vemos que él tiene un manto y no es por accidente que su manto está teñido con la sangre. Él usó la sangre para rociar la sangre, para ponerla sobre su manto. Esa sangre está sobre la palabra, sobre nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre está sobre Él. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. En este momento en el cielo Él tiene esa sangre sobre sí. Está delante de Dios en el altar y está en nuestro espíritu. Hemos sido rociados y lavados por la sangre. Así como Moisés roció la sangre para consagrar al pueblo, al libro, a los vasos del ministerio, así también el Señor está consagrado a ese pacto, comprometido a ese pacto. Nosotros estamos en ese pacto y como personas, como creyentes y como miembros del cuerpo de Cristo, en nuestra función del ministerio, cualquiera sea esa función. Ok, entonces hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de la circuncisión. La circuncisión era una señal del pacto hecha en la carne exteriormente, pero veamos un poquito acerca de la circuncisión. Solamente voy a tratar con ese punto un momentico aquí. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Auxilio. Colosenses 2:11 dice aquí que además en él fueron circuncidados. Y está hablando de creyentes. Colosenses es una de esas cartas del nuevo pacto que las tenemos que estudiar, pedir revelación. Dice que fuimos circuncidados no por mano humana, así que esto no es externo, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Bien, aquí literalmente dice que en el griego dice el cuerpo de la carne. De hecho, es lo que dice en la Reina Valera, dice que al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Déjeme explicar esto rápidamente. Antes de ser salvos, usted y yo teníamos la naturaleza pecaminosa en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Estábamos en perfecta unidad. Éramos pecadores de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Éramos uno en pecado. Estábamos en tinieblas. Pero cuando recibimos a Cristo, nuestro espíritu cambia. Ya no está en unidad con el alma, la mente no renovada, la mente carnal, o el cuerpo pecaminoso, el cuerpo carnal. Hemos sido separados. ¿Qué era la circuncisión? Era un corte, una separación. Ahora usted y yo hemos sido separados de la naturaleza carnal. No tenemos que asumir que esa naturaleza es parte de nosotros, sino que tenemos que tratar la carne como es algo de afuera que tenemos que dominar, someter, crucificar a la voluntad de Dios. Esa es la circuncisión, tiene muchísimo poder.
el versículo 12 dice que esa circuncisión la recibieron ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. Note, esto no es el bautismo en agua. Cuando es bautismo en agua, se habla de alguien fue bautizado en el nombre de, bien sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. Alguien me dice, pero es que en el libro de los Hechos siempre eran bautizados en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, y en los Evangelios dice que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pues una fórmula para evitar cualquier controversia es que nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Así que usamos ambas cosas, porque la Biblia dice hacerlo todo en el nombre de Jesús. Entonces, no debería haber controversia acerca de eso. Somos bautizados. Y además Jesús, en Jesús habita la plenitud de Dios. Dice aquí mismo en Colosenses 2:8, si recuerdo bien. Entonces, si decimos en el nombre de Jesús, estamos hablando de la plenitud de Dios, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pero eso es aparte. Pero en ese bautismo, que es el bautismo en Cristo, no está hablando, el bautismo en agua sí es un símbolo externo de lo que pasó internamente, pero esto que pasa internamente es el bautismo en Cristo. Su espíritu fue sumergido, fue puesto dentro del ungido y su unción. Ustedes recibieron esa circuncisión al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó entre los muertos. Entonces, por ese bautismo, nuestro espíritu humano, no fue nuestra mente, nuestra alma la que resucitó, o nuestro cuerpo obviamente todavía no ha resucitado, pero nuestro espíritu fue sumergido, bautizado. La palabra bautismo significa sumergir. Aquí en el idioma griego esa palabra significa, bueno, sí, ese es el problema, que se traduce como bautismo, pero realmente es una palabra griega que significa sumergir o inmergir. Abrumado, totalmente, completamente mojado. También se habla de otras cosas, pero básicamente bautizar, lavar. Pero es una palabra que significa sumergir. En todo caso, en ese bautismo fuimos circuncidados, separados de la carne, ya no somos uno con la carne, ahora nuestro espíritu es uno con el Señor. Recuerde, solo en un pacto se llega a ser uno. Versículo 13 dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Ese es el bautismo, es la unión con Cristo. El que se une al Señor es uno con Él en espíritu. En unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados, etc. Bueno, entonces sí tenemos una circuncisión, pero es diferente. Hablemos un poquito de los mandamientos. Solo voy a mencionar una pequeña cosa aquí de los mandamientos. Quiero ir a Hechos, capítulo 1, versículo 2. Dice, hablando de Jesús, versículo 2, hasta el día en que fue llevado al cielo. Entonces, antes de ser llevado al cielo, recuerde que Él se sienta a la diestra del Padre. Dice, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A propósito, ya que estamos aquí en el libro de los Hechos, recuerde que en el capítulo 12 habla del día de Pentecostés. Y es interesante ver que en el día de Pentecostés hay un derramamiento del Espíritu Santo. Vimos que ese es el fuego de Dios, que es la gloria de Dios, es el Espíritu Santo. Y que a propósito aquí en la Reina Valera está mejor traducido, dice, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Él dio mandamientos por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y Él los está dando tanto en las cartas como a nuestra conciencia. Y pero la ventaja de esos mandamientos, somos el templo del Espíritu Santo, como decíamos anoche, no somos el hotel del Espíritu Santo, sino el templo. Así que cuando Él habla por el Espíritu Santo, está hablando dentro de nosotros, donde somos uno con Él. Pero quiero ir, no lo tengo aquí en mis notas exactamente, pero está en Hechos capítulo 2, después del versículo 22.
Dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo a la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque él está a mi derecha para que no caiga. Versículo 26, por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Versículo 29, hermanos, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, de cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no lo dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. ¿Qué era lo que se derramó y que la gente veía y oía? Pues que el Espíritu Santo vino sobre ellos y que hablaban en lenguas. Versículo 34, David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Entonces lo que quería mostrarles aquí es que en el antiguo pacto, cuando se ofrecía un sacrificio que era agradable a Dios, venía el fuego de Dios y consumía el sacrificio. Había un derramamiento de la gloria de Dios. Y eso es lo que pasa el día de Pentecostés. El sacrificio de Jesús es aceptado por el Padre y él derrama esto. Cuando se sienta a la diestra, él dice aquí que esto que ustedes ven y oyen, en versículo 33, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido el Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado. Jesús recibió esta unción. En el Salmo 133 dice que la unción viene primero sobre la cabeza y luego desciende hasta el borde del manto del sacerdote. Así que la unción vino sobre la cabeza y descendió al cuerpo en el día de Pentecostés y todavía está descendiendo y está disponible para nosotros. Básicamente ese derramamiento fue la acción inaugural del nuevo sacerdote, del nuevo sacerdocio. Bien, ok, gloria a Dios. Gloria al Señor. Hay una última cosa que quiero decir y ya se me acabó el tiempo casi. Ya se me acabó el tiempo, pero déjame ver si lo encuentro. Si recuerdo bien dónde está. Sí, en Deuteronomio 6, cuando Moisés está hablando del pacto, dice, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo, solamente se puede ser santificado con la sangre. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Así que os ha querido, dice aquí en la versión Reina Valera. Versículo 8 dice, lo hizo porque te ama. Lo hizo porque te ama. En la Reina Valera dice, sino por cuanto Jehová os amó. Esa palabra es la palabra amistad, amor. Pero luego dice, ok. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, dice aquí. Te rescató por eso te rescató del poder de Faraón, del rey de Egipto, te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor. Esa palabra, quería llegar ahí, es la palabra Hesed. En el
guarda el pacto y la misericordia. En la Reina Valera dice misericordia, pero realmente está mejor traducido en la versión internacional. Dice el que cumple su pacto y cumple su pacto generación tras generación. Y muestra su fiel amor. Esa palabra fiel amor es un poquito mejor. Claro, dentro del amor fiel está la misericordia, pero esa palabra Gesed tiene que ver con un amor, una benevolencia, una bondad, una clemencia, el favor, la fidelidad, la gloria, la gracia. Bueno, es decir, que tiene que ver con muchas cosas, pero tengo una definición aquí en mis notas. Déjame ver si lo puedo encontrar en alguna parte. La tengo en la Biblia. Bueno, la vamos a mirar aquí lo tengo en una Biblia en inglés, pero yo se los traduzco. Lo tenía traducido en alguna parte, pero no lo encontré. Ok. Vamos a ver esto en la Biblia no internacional en el inglés, pero yo se lo traduzco. Dice, de hecho dice su pacto de amor, guardando su pacto de amor. Y allí esa palabra pacto de amor, bueno, nuevamente la palabra berit, que ya hemos visto que es cortar, pasar, y la palabra gesed, que es amor, dice que es el amor que no falla, el amor leal, la devoción, la bondad, y a menudo basado en una relación anterior, especialmente una relación de pacto. Entonces, realmente muchas veces se traduce misericordia, pero si usted busca en el diccionario, en las palabras definidas, es la palabra que es el amor leal, el amor de pacto de Dios. Y nosotros necesitamos entender que Él ha hecho todo lo que ha hecho, es porque está basado en el amor de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento se habla de que Dios es amor, y realmente está hablando de ese mismo amor, del amor de pacto. Y de hecho dice que Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Quiero hablar un momentico, y termino con eso, Pastor Brian. Quiero decir que tenemos que estudiar lo que Dios dice que somos, que tenemos y que podemos hacer en el nuevo pacto, porque si Él lo dice con esa autoridad y con ese compromiso basado en la sangre de Jesús, si Él dice que estamos muertos al pecado y Él está garantizando eso con su sangre, debemos someternos a lo que Él dice en ese pacto, porque es mandatorio, es imperativo, tiene poder. Imagínense este pacto entre dos seres infalibles, porque realmente el pacto es entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Estamos incluidos en el Hijo por estar en Él, por creer en Él. Pero básicamente es entre Abraham y su simiente, que era Cristo, y pues básicamente es entre Dios y Cristo. Entre Dios el Padre y la simiente de Abraham, es lo que quise decir. Pero en Romanos 6:2 dice que hemos muerto al pecado. Recuerden, la circuncisión, fuimos sepultados en la circuncisión de Cristo. Dice aquí, de ninguna manera nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo? Este no es el bautismo en agua, otra vez hay que entender los diferentes bautismos. Este es el bautismo en Cristo, el nuevo nacimiento. El bautismo en agua es un símbolo de esto que pasó internamente, pero el agua no lo lava internamente, es la sangre de Cristo lo que lo lava internamente. Y eso es algo interno. Ese bautismo es interno. Usted no quedó sumergido en Cristo externamente en su cuerpo. El agua es un símbolo de esa inmersión que pasó en su espíritu, en el nuevo nacimiento. Así que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús. En realidad fuimos bautizados para participar de su muerte. Cuando Él muere llevando nuestros pecados y nuestra naturaleza pecaminosa. Y muere a eso, de manera que Él ya no tiene ninguna conexión con el pecado y nosotros morimos con Él. Versículo 4, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre o por la gloria del Padre, dice en la versión Reina Valera,
y sabemos que Él resucitó por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es su gloria. También nosotros llevemos una vida nueva. Esa vida nueva está respaldada por el poder de ese pacto, por el poder del Espíritu Santo, el compromiso de Dios. Él podía haber dicho, yo lo voy a hacer, pero Él lo garantizó con su sangre, con la sangre de su Hijo. Versículo 5, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Dice versículo 6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ese cuerpo pecaminoso, esa naturaleza pecaminosa, pierde su poder en ese bautismo, en esa circuncisión en Cristo. Porque el que muere queda liberado del pecado. Usted ya no, después de morir ya no sigue pecando. Usted no ha visto ningún muerto pecando. Versículo, vamos a adelantarnos porque ya se nos acabó el tiempo. Dice, versículo 10, en cuanto a su muerte murió al pecado, una vez y para siempre, en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto no es simbólico, esto es real, está respaldado por la sangre de Cristo, el sacrificio. Esa muerte al pecado, esa vida para Dios, ese poder para llevar una vida nueva. Vivir como quien está sentado juntamente con... Recuerda que Cristo se sentó para ver a sus enemigos derrotados y usted está sentado con Cristo juntamente. Usted está resucitado con Cristo, usted está muerto al pecado con Cristo. Y nosotros necesitamos entender eso y pedir revelación de estas realidades. Recuerde que las cosas del antiguo eran un bosquejo, una copia, una imagen. Es como decir una foto. Pero no es, una foto, cuando usted ve una foto solamente es plana, no es tridimensional, no es el objeto real, es solo una imagen. Es como decir, le tomo una foto a su almuerzo y le digo, almuerce con esta foto. No le sirve. Lo mismo las cosas del antiguo pacto no van a salvar a nadie ni alimentar espiritualmente a nadie, a menos que sean entendidas a la luz del nuevo pacto. Amén. Bien, aleluya. Hasta aquí llegamos porque ya se nos acabó el tiempito. Bendiciones a todos. Amén, pastor. No, mira que esta palabra es algo de verdad de impacto, de verdad, cómo llega a nuestras vidas. Y yo digo que, mira, de verdad que contigo las clases vuelan. Arrancamos 7 en punto, ya son las 8:08, el tiempo vuela. Acá nos puede dar, yo creo que a la medianoche hablando de este tema que es muy, muy bueno. La palabra, como nos la desmenuzas, Dios como te da esa sabiduría. Y yo sé que a cada uno está llegando esta palabra del pacto, el pacto que hemos hablado, lo que hemos estar, ese pacto que cada uno de nosotros ha hecho y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir cumpliendo su palabra. Porque desde que aceptamos a Dios en nuestro corazón, ahí ya hicimos un pacto. ¿Sí? Ese fue el primer pacto que fue recibir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en nuestra vida. Y como buenos cristianos, como buenos creyentes, vamos a hacer la voluntad y vamos a ser ejemplo a esta sociedad. Y todo lo que hemos aprendido, todo lo que estamos aprendiendo, mis queridos hermanos, yo les pido el favor, no lo anoten ahí y ya quedó ahí, no, pónganlo en práctica. Toda esta palabra que el pastor Saúl nos ha traído es para ponerla en práctica. Así que, mis queridos hermanos, muchas gracias por asistir a esta clase tan hermosa del pacto.